cordial saludo. En este video vamos a ver los cambios del formato 2276 según la resolución 124 del 28 de octubre del 2021. Es importante tener presente que para el año grabable 2022, esta resolución pide que el 2276 sea presentado en versión 4. Adicional, que sea reportado toda esta información. Uno de los cambios o campos que pide que se reporte es el tipo y número de identificación del beneficiario para aquellas personas que manejen o tengan beneficiarios. Como solo pide un dato, en caso de tener más de uno, pues se va a reportar el primero que esté creado en las hojas de vida. El campo 8, que es el valor del exceso de los pagos por alimentación mayores a 41 VTs. Hasta el año pasado se reportaban los auxilios de alimentación hasta de 41 VTs. Actualmente pide que se agregue el reporte de estos pagos mayores o superiores a 41 VTs. El siguiente campo nuevo es reportar las cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado en un campo y en otro las cesantías consignadas al fondo de cesantías. El siguiente es el auxilio de cesantía reconocido a los trabajadores del régimen tradicional del código, que según el Código Sustantivo del Trabajo son los que contempla en el capítulo 7. Estos hacen referencia a los empleados que están bajo el régimen anterior a la Ley 50, donde las cesantías no son pagadas, no son consignadas al fondo, sino pagadas a los empleados directamente. Entonces pide que se reporte en este campo, esa información o esas cesantías de ese tipo de empleados. Como siguiente campo nuevo, encontramos los aportes al régimen de ahorro individual, que es los del régimen raíz, que hace referencia básicamente a esos aportes al fondo de pensiones que se descuentan solo hasta que el empleado es pensionado. Entonces pide que se reporte esos aportes voluntarios que van para este fondo. Adicional, pide que se reporte un impuesto sobre las ventas, un IVA mayor del costo o gasto, que en el caso de la nómina pues sabemos que no se maneja. En caso de que presentemos un IVA y también una retención en la fuente sobre este IVA, pues básicamente tendríamos que crear un concepto para ingresar esa información. Otro de los cambios que trae esta resolución para el año grabable 2022 es reportar el valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. Entonces, el programa debe hacer un cálculo para reportar esta información. Y por último, el tipo y número de documento de identificación del contrato de colaboración en caso de que se maneje y lo de los dependientes económicos también en otra casilla diferente. Entonces, basado en esto, vamos a ir al programa, al módulo documentos electrónicos, que es donde vamos a encontrar estos cambios, información exógena, y lo primero que tenemos que hacer es configurar el formato, es decir, clasificar los conceptos según los que yo maneje en mi empresa en cada campo para que asimismo pues sea reportado. Entonces vamos a configuración formato 2276, año grabable 2022. Acá existe una opción que nosotros podemos hacer con clic derecho, importar configuración del año anterior. Al decirle que sí, pues básicamente si yo ya lo he venido manejando, me va a permitir asociar los conceptos que falten y los que ya estaban asociados pues van a traerlos marcados por defecto. En este caso no tengo asociado nada, entonces tengo la segunda opción que es clic derecho, seleccionar conceptos para empezar a clasificar. ¿Cuáles son los que yo voy a reportar como pagos por salarios? Entonces acá vamos a empezar a seleccionar cuáles son esos pagos por salarios que yo manejo en mi empresa. Todos los conceptos que me van a aparecer en esta lista es la cartilla de conceptos que yo tengo en mi nómina. Y este check me va a permitir clasificarlo según el campo en el que yo lo seleccione. Entonces vamos a suponer que solo manejo estos. En el caso de las cesantías y los intereses, teniendo en cuenta que debo reportar aparte,
lo que le pago al empleado y en otro lo que es consignado al fondo por concepto de cesantías. Acá sí o sí, con clic derecho seleccionar conceptos, vamos a seleccionar cesantías e intereses. Las dos columnas acá porque el programa primero pues va a validar solamente estos dos conceptos al asociarlos y segundo va a ir a la opción nómina, liquidaciones, liquidaciones de cesantías. Y va a venir a buscar según las liquidaciones este campo, dado a que hace referencia a las veces que yo le he consignado al fondo o que le he pagado al empleado. Según este campo y según la liquidación, él va a reportar esa información en esas casillas en el 2276. Entonces, por eso no aparecen los dos conceptos, sino que él se basa en lo que tenga definido acá en este campo. En caso de que la liquidación ya esté cerrada y que tenga acá como asignación por error el empleado cuando debería ser el fondo o viceversa, podemos corregirlo con la opción clic derecho, cambiar destino de la liquidación, ubicándome sobre la liquidación y acá defino si es al empleado o es al fondo. Basado en esto es que él va a determinar en qué casilla reporta cesantías e intereses. Por ahora es únicamente que estén asociados esos dos conceptos únicamente. Lo demás ya lo valía el programa según ese parámetro. El siguiente campo son los pagos por gastos de representación. Si la empresa maneja, lo mismo, clic derecho, seleccionar concepto y ahí se define el concepto que se vaya a manejar. Algo que debemos tener presente también es que yo no puedo repetir los conceptos, es decir, si yo ya asocié intereses en el campo de cesantías e intereses, es decir, el campo 2, no me va a permitir volverlo a asociar en otro campo porque no puedo repetir los conceptos. Por eso aparece de manera informativa y sombreado que ya está marcado, pero no me permite marcarlo porque seguramente está en otro campo. Pensiones de jubilación, vejez o invalidez, si las manejamos, entonces clic derecho, seleccionar conceptos y asociamos el concepto. Otros pagos, ya la empresa clasifica qué vamos a reportar acá, diferente a los pagos por salarios, aportes obligatorios a fondos de pensiones y fondo de solidaridad. En este campo únicamente vamos a asociar esos dos conceptos, que para mi caso sería aporte de pensión y el fondo de solidaridad. Tenemos acá los aportes voluntarios a fondos de pensiones. Uno de los cambios que trae esta resolución es que los aportes a AFC se reporten en un campo diferente. Entonces debemos tener presente esa parametrización que traíamos de años anteriores para reestructurarlo y en caso dado de que en esta opción hayamos asociado los dos conceptos, pues tenemos que desligar los aportes a cuentas AFC y asociarlo en la parte de abajo donde ya trae su propio campo para reportar esta información. Ya no se reporta en un solo campo, sino por separado. Los aportes obligatorios a salud, pagos por emolumentos eclesiásticos, pagos por honorarios, servicios, comisiones, pagos por prestaciones sociales diferentes a cesantías e intereses, pagos por viáticos, pagos por compensaciones al trabajo asociado cooperativo. En este campo, pues básicamente lo que se asocia son los conceptos con los cuales se realizan los pagos que normalmente se hacen a las cooperativas. Pagos realizados con bonos, cheques, tarjetas o vales, la retención en la fuente, los aportes a cuentas AFC, que ya dijimos que ya no se reporta en un solo campo, sino por separado, al igual que los aportes a cuentas AVC, los apoyos económicos no reembolsables entregados por el empleador, también es otro de los campos nuevos que trae este formato. Pagos por alimentación mayores a 41 VTs, que es uno de los campos nuevos que les mencionaba hace un momento, se debe reportar en este formato. Al momento de la parametrización debemos tener presente que como hay dos campos, uno en el que yo reporto pagos por alimentación hasta 41 VTs y otro para reportar esos que son mayores a 41 VTs, en este caso no vamos a asociar ningún concepto en este campo 21. Vamos a asociar el concepto con el cual yo esté pagando el auxilio de alimentación, que para mi caso sería este, en el campo de
pagos por alimentación hasta 41 VTs. El programa por defecto y de manera automática va a validar si ese concepto supera las 41 VTs, el excedente lo va a reportar en el siguiente campo, que sería mayores a 41 VTs. Pero en este campo no es necesario asociar el concepto, porque el programa va a hacer esa validación, ese cálculo, y en caso de que lo supere, entonces lo lleva por defecto y de manera automática en el otro, cuando es mayor. Auxilio de cesantía reconocido a los trabajadores. En este campo, pues esta resolución pide reportar a esos empleados que están bajo el régimen anterior a la Ley 50, en el cual las cesantías no se consignaban a los fondos, sino que se le pagan directamente a los empleados, para que acá reportemos ese valor si tenemos empleados de ese tipo. Los aportes voluntarios al régimen raíz, que básicamente son aportes al fondo de pensión que se realizan, pero que solo son descontables hasta que el empleado se pensiona. Si los manejamos, los asociamos acá, el IVA que pide que se reporte y la retención sobre ese IVA. En caso de que se maneje en la nómina o tengamos valores por estos conceptos, pues básicamente lo que tenemos que hacer es crear previamente un concepto donde se le ingrese ese valor tipo parámetro para asociarlo acá y que ese valor pues viaje en estos campos, tanto IVA como retención sobre IVA. Hay otro campo que no aparece acá en la lista y les mencionaba hace un momento y según la resolución es el valor del ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses. El programa por defecto va a realizar ese promedio tomando los conceptos salariales que tenga cada empleado, dividiéndolo en 180 días y multiplicándolo por 30 para sacar el promedio mensual de los últimos 6 meses. No aparece acá para asociar ningún concepto, teniendo en cuenta que es un valor que el programa va a calcular de manera automática. Entonces, por ahora, esta sería la parametrización que tenemos que validar y qué hacer antes de generar el formato. Después de definir esta parametrización, nos vamos a la generación del archivo formato 2276, versión 4, que es la que pide la resolución que se reporte, y acá vamos a seleccionar el periodo, le decimos generar consulta, y nos va a mostrar pues los datos básicos, incluyendo la lista de conceptos que se deben reportar. Entonces acá vamos a encontrar los mismos conceptos que mencionamos en la configuración. Los pagos por salarios, comisiones, servicios. En caso de que supere el auxilio de alimentación las 41 VTs, entonces acá nos va a mostrar esa diferencia. En esta columna la va a reportar. Las cesantías e intereses pagados al empleado, que ya dijimos que el programa lo va a validar basado en el campo de la liquidación, donde se definió si fue pago al empleado o fue consignado al fondo. Asimismo, lo va a traer acá en columnas diferentes. Y adicional vamos a encontrar el ingreso laboral promedio de los últimos 6 meses calculado por el programa de la siguiente manera: conceptos salariales dividido en 180 por 30. Y ese es el valor que va a reportar en ese promedio que la resolución pide sea reportado. Esta es una forma pues de validar la información antes de generarse. Después de calculado, generar la consulta, entonces podemos generar el XML. Y lo vamos a hacer con esta opción. Me va a mostrar pues la fecha a la que corresponde la información, el número de envíos que no cambia. En realidad esta información se debe dejar la que aparece por defecto. En caso de que sea una corrección, entonces el número de envío cambia. De lo contrario, no. Y adicional la ruta en la cual va a guardar el archivo. Le vamos a decir aceptar, archivo generado con éxito. Y en la ruta que me aparecía en la pestaña anterior, pues me va a guardar el archivo XML. Este archivo sugerimos que siempre se pase o sea cargado primero al prevalidador de la DIAN antes de reportar la información como tal, para pues validar datos personales que el programa pues no valida porque no tiene ninguna conexión con base de datos, por ejemplo la DIAN.
que si el prevalidador de la DIAN pues nos permite validar. Entonces la idea es generar el archivo XML y cargarlo al prevalidador de la DIAN antes de presentar la información. Si intentamos abrir este archivo, nos va a mostrar toda la información en otro formato. Y básicamente sería esta misma información. Una vez generado el archivo, entonces en el programa debemos actualizar la generación de la consulta para evitar que si los parámetros son cambiados, pues se vea alterada la información que en su momento yo presenté. Entonces actualizamos, le decimos que sí, acá ya me aparece que fue actualizado y esto evita que si se modifican los parámetros o los conceptos, pues no se modifique la información que en su momento se presentó a la DIAN. Esta sería entonces la generación del formato 2276, la generación del XML para subir al prevalidador de la DIAN. Gracias.